el día que estamos celebrando hoy es la razón por la cual nosotros como creyentes vivimos. Es la razón por la cual nosotros como creyentes tenemos un propósito estando vivos en este mundo. Es la razón por la cual nosotros tenemos el plan, el propósito de Dios en nuestra vida. Es porque Jesús resucitó con poder sobre la muerte y sobre el pecado. Si no, la palabra de Dios es muy clara y nos dice, si nosotros no tuviéramos esa esperanza, seríamos dignos de conmiseración, es decir, de que nos dijeran, pobrecitos, ustedes no saben en lo que creen, no tienen ni idea. Entonces, ojalá que lo estés pensando hoy, porque esa es la de cada domingo para nosotros reunirnos. Entonces, quiero comenzar esta mañana con algo. Quiero que por favor, antes de que lo proyecte ahí, quiero que se ubiquen en el 31 de diciembre a las 11 de la noche. Ubíquense ahí, por favor. Todos ubíquense ahí. ¿Listo? Ahora, si yo les digo en este momento, ay, Andresito, llévamelo al comienzo, por favor, porque creo que está al final. 31 de diciembre, 11 de la noche. Ahí estamos, ¿ok? Listo, la primera. ¿Es la siguiente? Muy bien. Si yo les digo, ¡feliz año nuevo! ¿Qué pensarían ustedes? Sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta de la reacción. Toda la semana estuve proyectándome para este momento. Todos me van a mirar como, es abril, han pasado 3 meses y medio. Ni siquiera el año chino es tan demorado. O sea, ya celebraron en China el año nuevo. Pero piensa, ¿por qué el loco este se para aquí a decirte que hoy deberíamos podernos decir feliz año nuevo? Es más, feliz año nuevo 2022. ¿No se siente raro? Pero obviamente es porque todo lo que nosotros pensamos es abril. ¿Okay? Estamos en Semana Santa, acabamos de pasar unas vacaciones. No tiene sentido que en este mes nosotros pensemos en año nuevo. No tiene sentido, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a leer. Si tú eres una nueva criatura en Cristo, tú le deberías poder encontrar sentido porque hoy comencé con la absurda frase diciendo feliz año nuevo. Resulta que mañana van a haber muchas personas que dicen felices Pascuas. Bueno, sobre todo las personas mayores, ¿cierto? O sea, hay muchos que ya ni siquiera van a mencionar eso, pero felices Pascuas, ¿ves? Entonces, no tiene sentido decir feliz año nuevo, pero mañana va a tener mucho sentido decir felices Pascuas. Y cuando nosotros pensamos en eso y no en que deberíamos decir feliz año nuevo, pues obviamente estamos ubicados en Semana Santa. Entonces, no sé cómo fue tu semana estos días, si estás ahí en Zoom o los que están acá, si pudieron viajar, si están regresando, cómo les fue con el tráfico. Pero lo que sí sé es que estos días de esta semana que pasaron, hay varias opciones de lo que pudo haber pasado esta semana, ¿cierto? 4 días de pereza, 4 días de pronto de paseo, o si eres una mamá obsesionada con el aseo y tienes hijos que te pueden ayudar con el aseo, 4 días en la casa diciendo, quiero que llegue el lunes, porque ya no aguanto más esto. Entonces, así como no asociamos que hoy yo les esté diciendo feliz año nuevo, ¿cierto? No tiene ningún sentido para nosotros que digamos feliz año nuevo porque es Semana Santa, ¿ok? No tiene ningún sentido. Pero ¿saben qué es lo peor para mí de lo que está pasando hoy y por qué el tema? Hicimos una pausa en las charlas que venimos hablando este mes, que son sobre Juan 15, pero ¿por qué hoy es importante hablar sobre la Pascua, sobre la resurrección de Jesús? ¿Cuál es la razón por la cual celebramos este tiempo? Es porque no debería tener sentido tampoco para nosotros hoy que asociemos la Pascua con conejos y con huevos de chocolate. Tal vez tú como adulto dices, bueno, eso debe ser muy gringo para mí porque no lo asocio con eso. Genial. Pero yo te puedo asegurar una cosa. Tus hijos, pegados a ese aparatico que les das, como dijimos hace 2 meses, para que tome chino, para que no friegue,
Todo el día lo han estado bombardeando esta semana con que la Semana Santa se trata de un conejo y de unos huevos de chocolate. Y para nosotros eso es un concepto que no nos cuadra por muchas razones. Primero, porque obviamente no tiene sentido. ¿Qué tiene sentido Semana Santa con un conejo o con unos huevos de chocolate? Pero para otras personas en el mundo sí tiene mucho sentido, porque obviamente la Semana Santa en la tradición cultural que nosotros hemos tenido en este país, cada vez más intencionalmente la quieren convertir en esto. Esto es lo que quieren que sea la Semana Santa, porque piénsalo de esta forma. ¿Qué es más bonito? ¿Qué es más agradable? ¿Una cruz con alguien muriendo ahí en un sacrificio que implica sangre, muerte y dolor? ¿O un conejito de Pascua con unos huevos de chocolate? ¿Qué crees que es mejor para el mundo en el que nosotros vivimos hoy y en el que tú estás criando a tus hijos? ¿Qué es mejor en Semana Santa? Que lo asociemos son 4 días de paseo y al final un conejito y unos huevos de chocolate. Eso es lo que este mundo en el que nosotros estamos viviendo quiere asociar la Semana Santa. Y para nosotros, en nuestra cultura, tal vez es un concepto que viene hace rato jalándose, pero no es tan nuevo. Pero en otras culturas, como en Europa y en Estados Unidos, sí es muy común, por una razón. Porque resulta que así como nosotros no asociamos hasta ahora, gracias a Dios, que Semana Santa se trata de un conejo y unos huevos de chocolate, y que no lo deberíamos asociar con eso. En estas culturas donde sí hay estaciones y son marcadas, desde el 21 de marzo entró la primavera. Pero cuando la primavera empieza a hacer calorcito y empieza a ponerse más verde y empieza a cambiar, es en abril. Y justo a partir de estos días empieza a cambiar. Ustedes, si quieren, le pueden preguntar a Robin o a alguien que viva lejos, ¿cómo es eso? Y resulta que en la cultura pagana de Europa era muy común asociar este tiempo del año, que es un renacer, porque otra vez las plantas se vuelven a poner verdes, los árboles reverdecen, las flores, etcétera, etcétera. En la cultura pagana de ellos tenían una diosa que se llama Ostara, y a ella se le representaba con unos conejos. Piénsalo. Nosotros no tenemos el dicho de cuando una familia es demasiado prolífica, ¿con qué los asociamos? Con conejos, ¿cierto? No, por favor, no vayan a asociarlo con nadie más viviendo en este país, con conejos, ¿cierto? Y eso era asociada a ella, era la diosa de la fertilidad, era asociada a los conejos. ¿Por qué? Porque obviamente era la época del año en que todo empieza a reverdecer, a nacer de nuevo y ya luego en 3 meses hay cosechas porque otra vez la tierra está lista para ser preparada para sembrar. Eso es lo que sucede en los países donde hay estaciones, tanto hacia el norte, como en Estados Unidos, Canadá y Europa, como hacia el sur, en Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda. Entonces, en inglés la palabra para Pascua es esa, Easter, E-A-S-T-E-R, Easter. Y es de donde obviamente se ha tomado el concepto de lo que hoy en día nosotros conocemos como Pascua. Pero es el concepto que este mundo nos quiere seguir trayendo de que la Pascua se trata de conejitos y de huevos de chocolate. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en esto? Porque si no tenemos cuidado, entonces, ¿no deberíamos hoy cada uno de nosotros estarnos diciendo feliz año nuevo? Quiero que por favor busques Éxodo capítulo 12 y lo leas conmigo ahí. No me estoy inventando nada nuevo, no me miren con cara de este man que le hicieron esta semana. Se nota que pasó mucho tiempo con los sobrinos, algo le pasó. Éxodo capítulo 12. Bueno, vamos a leerlo ahí. Si alguien necesita Biblias, por favor levanten su mano, con gusto se la prestamos en físico.
Estamos en una campaña en que queremos en que todos traigamos la Biblia. No en el celular, pero en físico. ¿Ok? Entonces, si ya estás ahí en Éxodo capítulo 12, vamos a leer en la Biblia de qué se trata la Pascua y espero que la asocies, la conectes con lo que ha hecho Jesús. ¿Ok? Entonces estás en Éxodo 12, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Feliz año nuevo. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. El animal, esto es importantísimo, estas son las características de ese animal que iba a ser sacrificado, el cordero, debe ser sin defecto, macho de 1 año, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolarán, es decir, lo van a sacrificar, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna otra cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y comerán así, ceñidos sus lomos, puesto el calzado en sus pies y con el bordón en las manos, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, de Dios. Tercer dato importante, es la Pascua de Jehová. Versículo 12, pues yo, dice el Señor, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de largo de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. ¿Entiendes? Aquí estamos viendo la razón de la Pascua bíblicamente, no según lo que el mundo nos quiere vender, no según lo que te llega por internet. Es bíblicamente por qué nosotros deberíamos tener en cuenta este tiempo como el tiempo más importante de nuestras vidas, y como lo acabamos de leer ahí, si hemos nacido de nuevo en Jesús, como el tiempo que debería ser nuestro año nuevo realmente, porque pues para el pueblo de Israel lo era. Este era el tiempo de celebrar su año nuevo. Entonces, vamos a algunos conceptos que nosotros vemos aquí con respecto a la Pascua. Primero, nos dice ahí que es la Pascua de el Señor. ¿Ok? O sea, es algo que le da al pueblo de Israel para que lo instituyan como algo que viene de él para ellos. No fue una idea de ellos, no fue idea de Egipto, no fue idea del faraón, no fue alguna idea de, vengan, ¿por qué no nos inventamos un día en nombre de Dios? No. Él lo hizo y les dice, a partir de este momento vamos a celebrar eso. Primero es la Pascua de él, o sea, es un concepto enseñado por Dios. Y segundo, pues obviamente es un concepto que se trata de recordar el pacto de Dios con Israel. Entonces yo quiero aclararte algo muy, muy importante a ti. Si tú eres nuestro invitado por Zoom o estás aquí. Todos los seres humanos que no seamos judíos, no somos de Israel. Bueno, por lo tanto, nada de los pactos de Dios con Israel son para nosotros.
Dios ve al mundo diferente a como nosotros lo vemos. Nosotros vemos países del primer mundo, países en vías de desarrollo y tercer mundo. Y vemos riqueza o pobreza. Dios no lo ve de esa forma. Dios, cuando ve al mundo, ve tres clases de grupos. Dios ve judíos, Dios ve personas que no son judías, y de estos dos grupos, Dios hace la iglesia. Entonces es bueno que tú te preguntes en cuál grupo estoy yo y por qué razón. Entonces nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús, hacemos parte de la iglesia. Es decir, los pactos de Dios en el Antiguo Testamento con Israel no son para nosotros como iglesia. Entonces tú me dirás, entonces si no son, ¿por qué estamos leyendo en Éxodo y por qué haces tanto énfasis? Bueno, es diferente porque aquí se está instituyendo la razón por la cual Jesús vino a este mundo, y ya vamos a conectar todo esto con eso. Pero quiero que entiendas, este es un pacto, un compromiso que está haciendo Dios con Israel, y les está diciendo, ustedes tienen que celebrar esto para que el resto del mundo se esté preguntando, ¿y por qué ellos celebran eso? Porque hace parte del recordatorio de lo que Dios quería que ellos mantuvieran, muy a pesar de que lo han quebrantado. Entonces, cuando hablamos de la Pascua, leímos ahí que tiene que haber un corderito máximo de 1 año, que no tiene que tener mancha, que lo tienen que cuidar durante unos días y luego lo van a sacrificar. El concepto es muy sencillo. El concepto es, la Pascua se trata de un inocente muriendo por el pecado. Ese es el concepto de la Pascua. Es un concepto que está escrito y está desde Génesis capítulo 3. Tú lo lees en Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí está. Tú lo lees en Génesis capítulo 3, versículo 21, ahí está. Un inocente que muere por el pecado. Ese es el concepto de la Pascua. Entonces, por eso les dice, es un corderito que tienen que cuidar, y ese corderito inocente va a morir por el pecado de ustedes. Luego, lo que Dios les está dejando claro es, ustedes van a celebrar la Pascua porque van a recordar que yo los saqué de Egipto y los estoy guiando a un nuevo lugar. En la palabra de Dios, Egipto es sinónimo del mundo, del sistema de este mundo, lo que estuvimos estudiando el mes pasado, de todo lo que nos distrae de este mundo, los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne y la vana y hueca forma de vivir sin propósito que tiene este mundo. Eso es lo que representa Egipto. Por eso Él les está diciendo, ustedes van a dejar el mundo y yo los voy a sacar de ahí y los voy a guiar para que sean mi pueblo. Son santos porque son para mí. Yo los voy a usar para mí. Es el mismo concepto para nosotros. Nos saca del mundo, nos da una vida nueva y nos dice que ahora somos para Él, para que seamos olor fragante para Él. Entonces, el propósito de la Pascua es todo un recordatorio que tiene que ver con el pecado, que exalta el nombre de Dios. Y pues obviamente la palabra Pascua en hebreo es Pesha, que significa recordar. Eso es lo que significa, si quieres ir a la raíz griega, hebrea, lo que significa. ¿Qué es lo que hay que recordar? Que Dios les dijo, tomen la sangre de ese cordero, úntenla en todo el marco de la puerta. Con eso, cuando pase el ángel de Dios por Egipto, donde está ese marco, quiere decir que las personas entendieron que es muy sencillo el concepto. Si tú estás en Zoom, si tú eres nuestro invitado aquí, esto es lo que tú debes entender. Que tú eres el que mereces morir por tu pecado. ¿Okay? Y eso es lo que le debemos enseñar a nuestros hijos. O sea, esto era una forma muy gráfica en que Dios les estaba diciendo, porque dice que todos lo tenían que comer. Pero imagínate tú untando la puerta de tu casa con sangre y tu hijo diciendo, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué con sangre? Tienes dos opciones, ¿cierto? No sé, todo el mundo lo hace así. Es una. O dos, ven, siéntate, así como lo que les conté hace poco de
que las vacas no dan leche, te voy a contar por qué Dios nos pide que untemos la puerta con sangre. ¿Por qué? Porque somos unos pecadores que delante de Dios merecemos morir y que nos mande lejos de Él, pero Él escoge que un inocente muera en nuestro lugar y su sangre cubra nuestro pecado. Cuando pase el ángel de la muerte de Dios y vea la sangre en nuestra casa, él va a decir, se acogieron a la idea de que Dios les dijo que con esa sangre su pecado era cubierto y ahí no hubo ningún muerto. Y tú lo puedes leer en Éxodo, ¿cierto? Nos dice que de todos los primogénitos de los animales y de la gente de Egipto murieron. Entonces, es un recordatorio para no olvidar lo que Dios hizo en favor de ellos y que debían enseñárselo a sus hijos. Entonces, ¿qué nos enseña la Pascua? La Pascua nos enseña esto, que hay una mentira y hay dos verdades. Este es un rompehielo que hacemos seguido, ¿cierto? En nuestros grupos pequeños. Lo jugamos al contrario. Di dos mentiras y una verdad acerca de ti. Y es aquí lo que Dios les está enseñando con la Pascua. Aquí es gráficamente, hay una mentira y hay dos verdades. Espero que ya hayas captado cuál es la mentira, ¿cierto? La mentira es la Pascua no se trata de un conejo ni de huevos de chocolate. Esa es la mentira que el mundo nos quiere hacer creer. Esa es la mentira que el mundo quiere vender. Esa es la mentira que entra fácil, que es bonita, que es para los niños. ¡Ay, qué ternura, qué bonito! Porque el mundo, y nosotros lo hemos vivido, que hay gente que dice, o sea, ¿usted le enseña a un niño de 4 y 5 años que Jesús murió en la cruz? ¿Usted le va a dañar la mente a un niño? Tranquilo, él ya la tiene dañada. Por haber nacido del papá y de la mamá, ya es un pecadorcito. Se lo puedo asegurar. Entonces, la mentira es, no se trata de un conejo ni de huevos de chocolate. Esa es la mentira. ¿Ok? ¿Y cuáles son las dos verdades? Las dos verdades es que se trata de un inocente muriendo por el pecado nuestro y se trata de que realmente cada vez que celebramos la Pascua debería ser nuestro año nuevo. Y ya lo vamos a conectar, independiente de que tú digas, pero eso era para Israel. ¿Okay? Ahora, por favor, entiéndame, yo no voy a crear una secta que nos vamos a ir a un lado, locos, a sembrar la tierra, a vestirnos raro y a decir que nosotros vamos a hacer todo al revés. Eso no va a pasar. Bueno, tranquilos. Mi esposa es lo suficientemente cuerda como para saber que me va a controlar, pero a lo que voy es que deberíamos entender por qué nosotros algunas celebraciones de este mundo, nosotros las deberíamos ver desde otra óptica muy diferente y decir, ok, yo entiendo, pero yo no me debo desbocar con ellos a lo que ellos están haciendo. Y tú te das cuenta, ¿no? Hay gente que tiene que llegar el 31 para ponerse mal, para tomar, ¿cierto? Como decíamos, toman si están contentos y toman si están mal. Y eso es lo que hay que hacer. Y al otro día amanecer borrachos y con el reguero de botellas y no acordarse de nada, recibir el año nuevo así. Pero hay gente que le encanta eso, ¿cierto? Entonces deberíamos nosotros entender que lo que la Pascua nos enseña es eso. Un inocente murió por mi pecado y eso debería ser mi más grande motivo de celebración. Así como ese 2020 añorábamos que llegara el 31 de diciembre para que se acabara esa noche horrible que fue el 2020 por el COVID. Bueno, asimismo nosotros deberíamos añorar cada vez que llegue nuestra celebración. Lo interesante, ¿saben qué es? Es que en Jesús, por eso es que nosotros celebramos cada 8 días. Porque lo que estamos haciendo es que estamos juntándonos a decir, Él está vivo, Él es nuestra razón de ser, por Él es que yo tengo vida, mi pecado ha sido perdonado, un inocente murió en mi lugar. Es decir, al igual que un año nuevo, recordar esto nos da una nueva oportunidad de vida en Jesús. Entonces, quiero que lo conectemos
para que te puedas dar cuenta, y quiero que lo conectemos con Lucas capítulo 22. Por favor, búscalo en tu Biblia, Lucas capítulo 22. Mientras lo buscas y te ubicas ahí, te voy contando. Tal vez tú eres nuevo en nuestra iglesia, tal vez eres nuestro invitado y siempre te has preguntado, pero ¿por qué la Biblia, o de pronto tú mismo, por qué la Biblia tiene dos partes? ¿Por qué son tan diferentes? ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento es tan sanguinario y por qué el del Nuevo Testamento es todo paz y amor? Bueno, te animamos a que tomes fundamentos firmes para que entiendas por qué. Primero. Y segundo, porque no son partes diferentes. La una no puede existir sin la otra, se complementan. Es decir, la gente que dice, no, mire, eso solo lea el Nuevo Testamento y no se preocupe del Antiguo Testamento, es como si vieras una serie en una plataforma de videos desde la mitad, porque eso para que veamos el comienzo, son 10 capítulos, veamos desde el 5 en adelante. No, pues no tiene sentido. Todo el tiempo te vas a preguntar, ¿y quién es él? O sea, si comenzando una serie desde cero, mi esposa todo el tiempo está preguntando, ¿y quién es él? Libby. O todo el tiempo, no, yo ya me sé el final. Ay. Si comenzando desde cero, se la tira. Entonces imagínate con la Biblia. Tienes que saber por qué razón está el Antiguo Testamento y tienes que saber por qué razón el Nuevo lo complementa. Entonces cuando llegamos a eso, llegamos a Lucas 22. Si estás ahí en Lucas 22, versículo 1 nos dice, ¿dónde estás? Dice, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Lo acabamos de leer en Éxodo. Y el pueblo de Israel, Dios intencionalmente les dijo, tienen que celebrarlo, es su año nuevo, y lo celebraban. Y lo que estamos leyendo aquí antes de la muerte de Jesús, esa semana, es que dice, llegó esa fiesta, era el año nuevo, nos dice, era el tiempo de la Pascua en el cual se sacrificaba un cordero. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, prepárennos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entre y digan al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos leyendo aquí? Que 1500 años después de lo que leemos en Éxodo, 1500 años después, Jesús está celebrando la Pascua en su vida por 33ª vez en la vida de él, como ser humano en este planeta. Y era algo normal, ¿cierto? Era, vamos a celebrar la Pascua, tiene que haber un cordero que muere, tienen que haber unos panes sin levadura, tenemos que reunirnos en un lugar, tiene que haber lo suficiente para que comamos, vamos a celebrar la Pascua. 1500 años después, él va a celebrar la Pascua en un lugar que se llama el Aposento Alto con sus discípulos. Y lo que están pensando ellos es normal, ubícate en diciembre 31, ¿cierto? Es un día largo, hay que esperar hasta medianoche. Entonces, por eso hay familias que dicen, no, comamos la cena a las 7 y 8 y más bien celebramos al final porque no nos vamos a esperar hasta la medianoche para comer. A nosotros nos tocó hacerlo así en la familia porque los chinitos ahí con hambre y todos esperando, entonces nos tocó aprender. Hay que comer antes. Pero imagínate a los discípulos ahí con Jesús, es listo, otra Pascua más, otro cordero más que se va a matar, otra celebración más. Listo. Pero lo que ellos no sabían y lo que ellos no esperaban era que esta Pascua de ese año iba a ser muy diferente a lo que ellos conocían. Nosotros lo sabemos porque lo leemos, pero ellos no lo sabían. Aun cuando Jesús les había dicho, es necesario que yo vaya, es necesario que yo padezca, es necesario que yo muera. Y el mismo Pedro diciéndole, ay Señor,
mira toda la gente que te está siguiendo, no seas aguafiesta. Este no es el momento de ponernos con eso. Este es el momento de mira la fama que tienes, mira lo chévere que está esto. Y él mismo le dice, apártate de mí, Satanás, a Pedro. ¿Okay? Porque no estaba viendo las cosas como las debía ver. Y eso debería ser un recorderis para nosotros cuando miramos al mundo y nos dejamos distraer por cómo ellos nos quieren hacer creer que se deben celebrar las cosas y olvidamos nuestra razón de celebrarlo. Entonces aquí están ellos, van a descubrir al final de esa semana por qué esa Pascua iba a ser diferente. Pero mira lo que dice en el versículo 15, el mismo Señor Jesús les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? ¿Qué pensarías tú si estuvieras ahí, Jesús? O sea, pensarías, bueno, se nos puso trascendental. Esto es todo lo que nos toca aguantar antes de comer. Pero piensa qué estaba pensando Jesús, qué estaba pasando por su mente. Este es el momento en que parece que fuera simplemente una Pascua más, pero al final de esa semana o en esos días, Él va a ser ese cordero que va a estar muriendo ahí. Y Él les dice eso, ¿cierto? Él les dice, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? ¿Ok? O sea, sí, va a ser una celebración, pero al comienzo va a ser muy agridulce lo que va a pasar esta semana. Y mira lo que luego les dice en el versículo 16, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Paréntesis, por eso nosotros celebramos la cena como iglesia y somos llamados a hacerla. Y cada vez que la celebremos, tú que has nacido de nuevo en Jesús y que has sido bautizado, deberías anhelar llegar a la cena, porque es una invitación de Él que te está diciendo, quiero que vengas, porque estoy ahí con ustedes, pero luego si un día voy a volver a estar físicamente. Él dice, ¿cuánto más voy a anhelar celebrarla? Y entonces versículo 17 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que es dado por ustedes. Hagan esto una vez más en memoria de mí. Por eso lo debemos celebrar. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Pues era el momento perfecto en que se estaba cumpliendo toda la promesa de Dios. Era el momento perfecto en que por fin, después de 1500 años de que Dios estableció la Pascua, obviamente, como mencioné, está establecida desde Génesis capítulo 3, era el momento en que se iba a cumplir todo lo que Dios había prometido. Era el momento en que un inocente, un salvador, iba a morir por el pecado de todos nosotros y sería el único sacrificio que Dios el Padre aceptaría para que cumpliese lo que satisface su santidad. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia acá? Siguen las dos mismas verdades. La Pascua, para nosotros, 2000 años después, se sigue tratando de lo mismo, de un inocente que murió en la cruz por nuestro pecado. Si tú eres una persona católica, espero que entiendas y conectes todo esto, porque esto es lo que tú necesitas entender. Esta es la razón de la Semana Santa. En la tradición que nosotros crecimos en nuestra cultura, lo único que se exalta es la muerte de Jesús y el sufrimiento de Jesús. Pero queda
cojo, queda faltando algo. Lo más importante de Jesús no solamente es que murió, pero que Jesús resucitó con poder. Eso es lo más importante. Él tenía que ser ese cordero inocente que murió por tu pecado, por mi pecado, derramó su sangre, pero resucitó con poder sobre la muerte y sobre el pecado. Entonces, si tú estás acá y eres nuestro invitado o estás en Zoom y tú dices, pues eso lo sabe cualquiera, yo te animo a que pienses, eso debería ser tan trascendental en tu vida como cuando Jesús se sentó y les dijo, he deseado esta Pascua por miles de años para compartirla, porque era Él muriendo en esa cruz de la forma gráfica en que ellos lo habían hecho año tras año tras año por 1500 años. Ahora Él sería ese cordero que murió en la cruz. Obviamente, tú y yo entendemos que Él resucitó, ¿cierto? Que Él resucitó con poder. Y quiero, pues, si quieres apúntalo, pero quiero que mires lo que luego leemos nosotros en Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Ok? Juan 1, 29. Este es Juan el Bautista viendo a Jesús. ¿Ok? Juan el Bautista era el precursor, el pregonero, el que abrió el camino diciendo, viene un Salvador, viene el Salvador del mundo. Y cuando él vio a Jesús, mira lo que él dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado solo del pueblo de Israel. ¿Sí? Porque el resto, como ellos nos ven, son unos perros. No merecen nada. Merecen ser pisoteados. ¿Es lo que dice ahí? Si ves cómo en esa frase Juan el Bautista, obviamente por la inspiración del Espíritu Santo, conectó todo el Antiguo Testamento, todo ese Antiguo Testamento de sacrificios, del tabernáculo, de ovejas, de ese Dios sanguinario, lo conectó y dijo, este es ese Cordero de Dios que va a morir y su sacrificio va a ayudar a que nosotros podamos ser limpios de nuestro pecado para que Dios nos pueda ver sin pecado. Entonces pregunta, ¿será que porque Jesús solamente murió y nos tomamos 4 días y no comemos carne, ya por eso vamos todos a ir al cielo? Eso es lo que la cultura enseña. La cultura de este país, eso es lo que te enseñó a ti por mucho tiempo. Desde que no comas carne, tranquilo. Hay otras actitudes carnales que tienes durante Semana Santa, por más que no comas carne, ¿cierto? Pero aquí es donde todos nosotros debemos de entender, de esto se trata la Semana Santa, de que debemos apropiarnos de este sacrificio de Jesús. Tú no solamente debes ir a sentarte allá en un templo o acá o en una transmisión y decir, listo, ya fui a la transmisión y escuché una vez más que Jesús resucitó. Y ya lo apropiaste para ti, ya su sangre te limpió. ¿Entendiste que murió en tu lugar? ¿Entendiste que lo hizo porque tú no eres capaz y nunca hubieras sido capaz de que Dios te aceptara como pago por tu pecado, sino a su Hijo como el único Cordero que quita el pecado? Pero que te tienes que apropiar de eso, tienes que hacerlo personal. Y en una forma ilustrativa, es decir, esta es mi casa, este es mi hogar y yo necesito que sea cubierto con la sangre de Jesús, que sea limpio mi pecado. No decir, no, tranquilo, todos vamos al cielo porque no comemos carne en Semana Santa. No. Tienes que apropiarte de lo que Él hizo. Este Jesús es el Cordero de Dios muriendo en la cruz por el pecado del mundo. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo has apropiado? ¿Es tu Salvador? ¿Ha limpiado tu pecado?
¿Lo tienes en ti? Y si lo tienes, es lo que haciendo eso tú le enseñas a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos. O sea, no se trata de huevos y conejo de Pascua. Y quiero que lo leas conmigo otra vez ahí. Juan 1:29. ¿Ok? Porque me parece importante. Mira lo que dice. Tú me dirás si me equivoqué. Dijo, he aquí el conejo de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi parte sarcástica, bueno. No, dice que es el conejo. Es el cordero, no el conejo. ¿Ok? Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, de eso se trata este año nuevo que estamos teniendo. Quiero invitarte a ponerte en pie. Vamos a terminar cantando ahorita una canción. Creo que es muy importante lo que vamos a cantar. Creo que nos recuerda de lo que hizo Jesús, nos da la razón de él por la cual nos reunimos, no solamente hoy, pero cada vez que nosotros nos reunimos a decir, esto es la verdad que nosotros creemos. Esto es lo que yo creo, que un inocente pagó por mi pecado, limpió mi pecado y le ha dado sentido, le ha dado propósito a mi vida. Y por eso es una celebración, porque nadie más lo hubiera podido hacer. Y él sí lo hizo. Él no solamente murió y limpió mi pecado, sino que me da el propósito y me dice, eres una nueva criatura en mí, tienes una nueva vida, tienes propósito. He diseñado todo un plan para ti, para que andes en esas buenas obras, porque ahora tienes una nueva vida. Tú eres nuestro invitado hoy acá y estás en Zoom. Te pregunto, ¿tú tienes nueva vida en Jesús? ¿O simplemente crees que la religión salva? La religión no salva. La religión no va a ser Jesús. El único Salvador se llama Jesús y el único al que debemos ir y pedirle que limpie, que perdone nuestro pecado, porque sabemos que ante Dios somos pecadores, es Jesús, el inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que le da propósito a un año nuevo en nuestra vida. Entonces te pregunto, ¿feliz año nuevo? ¿Sí? Feliz año nuevo en Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias por darle sentido y darle propósito a nuestra vida, por permitirnos entender lo bendecido que somos, cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo en ti y que entiende el privilegio que tenemos de que tú hayas muerto en la cruz por nuestro pecado individual y podamos ir a ti a decirte gracias, gracias Cordero inocente por haber muerto en la cruz por mi pecado, que tu sangre me cubra, que tu sangre me limpie, que tu sangre y tu nueva vida me dé a mí una nueva vida en este nuevo año, celebrando que soy una nueva criatura en ti. Señor, yo te ruego por nuestros invitados que tu palabra quede ahí dando vueltas y que seas tú en tu momento el que les ayude a conectar los puntos para que nos podamos gozar con ellos, que también te han conocido a ti como su Salvador personal. En tu precioso nombre, amén.